Imagina un mundo en el que la fortaleza legendaria se entrelaza con la fragilidad del alma, donde el poder no se mide únicamente en hazañas militares, sino en la capacidad de transformar la debilidad en redención. Esta es la historia oculta detrás del enfrentamiento entre el rey David y los gigantes, una narrativa que trasciende la tradicional batalla contra Goliat para adentrarse en un relato aún más complejo y misterioso. Durante siglos se ha exaltado la victoria de un joven pastor que, armado solo con una honda y unas piedras, venció al imponente gigante de Filistea. Sin embargo, lo que pocos conocen es que Goliat fue solo una parte de un linaje ancestral de colosos descendientes de los enigmáticos Nefilim, y que David se enfrentó en otras ocasiones a gigantes de una estatura y ferocidad desconocidas. Entre ellos se encontraba el hermano de Goliat, un ser casi mitológico que estuvo a punto de arrebatarle la vida al futuro rey. ¿Por qué han quedado estos detalles relegados al olvido? ¿Qué secretos ocultan las verdaderas raíces de estos titanes y qué revelan sobre el origen de los gigantes en tiempos antiguos? La historia comienza en una época en la que Israel, sumido en la incertidumbre y la opresión, aguardaba el advenimiento de un Salvador. David, el joven pastor de la tribu de Judá, había sido ungido en secreto para convertirse en el rey que liberaría a su pueblo. Su ascenso, marcado por humildes comienzos y un inquebrantable corazón, conforme al de Dios, fue forjado en medio de batallas épicas y desafíos sobrenaturales. Cuando se alzó contra Goliat, el imponente guerrero filisteo, el relato nos muestra no solo la victoria física, sino la encarnación de la fe que permite que lo aparentemente invencible se doblegue ante la determinación humana. Sin embargo, lo que tradicionalmente se ha contado es solo una parte del relato. Existen menciones dispersas en las escrituras de otros gigantes, herederos de la antigua estirpe de los refaítas, que en algún momento amenazaron la existencia misma de Israel. Los refaítas, una raza de gigantes que los textos sagrados vinculan con los Nefilim, habrían surgido tras el diluvio como resultado de una unión prohibida entre ángeles caídos y mujeres humanas. Estas criaturas, de una estatura y fuerza sobrehumanas, no eran simples mercenarios de guerra. En muchas culturas antiguas se les atribuyó un origen casi divino, considerándolos portadores de conocimientos ocultos y poderes sobrenaturales. La tradición bíblica, en libros como Deuteronomio y Josué, alude a su existencia, aunque solo fragmentos de estas historias han llegado hasta nuestros días. Goliat, con su imponente figura, es el representante más famoso de este linaje, pero evidencias en el segundo libro de Samuel indican que otros gigantes, incluso hermanos de Goliat, continuaron sembrando el terror entre los israelitas. La derrota de estos seres a manos de David y sus leales guerreros no solo significó la victoria en el campo de batalla, sino también el triunfo de la fe sobre el poder bruto. David, a pesar de haber demostrado un coraje inconmensurable al derribar a Goliat, también enfrentó momentos de gran vulnerabilidad. La tradición nos relata que en el fragor de la guerra, cuando los filisteos buscaron venganza, el propio hermano de Goliat emergió para desafiar la autoridad del joven rey. Se dice que este coloso, cuyo rostro reflejaba la herencia de los antiguos Nefilim, estuvo a punto de acabar con la vida de David, obligando a sus soldados a intervenir en el último instante. Fue la valentía y el instinto de aquellos que, a pesar de la inmensidad del enemigo, se aferraron a la promesa de liberación que David representaba, lo que permitió revertir el destino en el último suspiro de la batalla. Este episodio, muchas veces omitido en los relatos populares,
evidencia que el enfrentamiento contra los gigantes fue más amplio y complejo de lo que se suele imaginar. La existencia de estos gigantes, y en particular la de los hermanos de Goliat, abre interrogantes que han cautivado tanto a historiadores como a teólogos. ¿Por qué un linaje tan formidable persistió a lo largo de la historia? ¿Qué papel jugaron en la configuración de las antiguas civilizaciones de la región? Algunos estudiosos sugieren que estos seres eran parte de un antiguo experimento divino, una mezcla de lo celestial y lo terrenal que pretendía desafiar los límites de la humanidad. La evidencia de inscripciones antiguas, junto con restos arqueológicos dispersos por Canaán, ha llevado a la hipótesis de que estos gigantes pudieron haber influido en la formación de mitos y leyendas en diversas culturas. Desde los relatos mesopotámicos hasta las tradiciones cananeas, la figura del gigante simboliza tanto el poder descomunal como la amenaza a la estabilidad del orden establecido. La derrota de estos titanes, por tanto, se interpreta no solo como una victoria militar, sino como la reafirmación del orden divino y la supremacía del pueblo elegido. En el contexto del reinado de David, la batalla contra los gigantes se convierte en una metáfora de la lucha interna y externa que definió la historia de Israel. David, cuyo camino hacia el trono estuvo plagado de desafíos personales y políticos, encontraba en el enfrentamiento con estos seres una doble confrontación. Por un lado, el combate físico contra fuerzas aparentemente insuperables, y por otro, la batalla espiritual contra el desorden y la corrupción. La victoria sobre Goliat se convirtió en el símbolo de que con fe y determinación, el débil puede superar al fuerte y lo improbable puede volverse posible. Pero detrás de esa victoria icónica se oculta una red de episodios en los que David tuvo que enfrentar a otros gigantes cuyas sombras se proyectaban en el horizonte de la historia de Israel, recordándole que la amenaza de lo sobrenatural nunca desaparece por completo. La narrativa de estos combates revela que el enfrentamiento con los gigantes era algo más que una cuestión de destreza militar. Era el choque entre dos realidades, la terrenal y la divina. La fuerza de los gigantes, atribuida a su linaje antediluviano, contrastaba con la fortaleza que emana de una fe inquebrantable en el Dios de Israel. Mientras que los filisteos veneraban a estos seres como símbolos de poder y misterio, David y su pueblo los veían como obstáculos a la realización de un plan mayor. La derrota de estos titanes, por muy dolorosa que fuera, se inscribía en la historia como un acto liberador, un restablecimiento del equilibrio cósmico y la reafirmación de la voluntad divina. Esta dualidad, donde el poder físico se contraponía a la fuerza espiritual, sigue siendo uno de los temas más profundos y universales de la historia humana. Además, la complejidad de estos relatos invita a reflexionar sobre la naturaleza del liderazgo y la vulnerabilidad. David, a pesar de sus numerosas victorias, nunca fue ajeno a la tentación y a los riesgos inherentes a la ambición. Su enfrentamiento con los gigantes no solo puso a prueba su habilidad como guerrero, sino también su capacidad para inspirar a sus hombres y mantener la cohesión de un pueblo en constante amenaza. En varias ocasiones, la intervención oportuna de sus soldados marcó la diferencia entre la victoria y la catástrofe. Episodios como el de Is-Benob, un gigante vengativo que surgió para reclamar el honor de su linaje, demuestran que el destino de un líder no depende exclusivamente de su fuerza personal, sino también del compromiso y la lealtad de aquellos que lo rodean. La unión de un grupo que comparte una visión común, reforzada por la fe en un propósito mayor, es lo que finalmente permitió a Israel superar a enemigos que parecían invencibles.
La investigación moderna ha aportado nuevas perspectivas a estos relatos antiguos. Estudios en el ámbito de la arqueología y la antropología han revelado vestigios de estructuras y artefactos que sugieren la existencia de culturas que veneraban a gigantes, lo que respalda la hipótesis de que estos seres no son meras invenciones mitológicas, sino que pudieron haber tenido un fundamento histórico. Asimismo, los avances en neurociencia y psicología han demostrado que la experiencia de enfrentar lo desconocido y lo aterrador puede activar en el cerebro mecanismos de resiliencia y transformación. La historia de David y los gigantes, por tanto, se convierte en un espejo en el que se refleja la eterna lucha entre el miedo y la esperanza, entre la debilidad y la capacidad de renacer a partir del sufrimiento. El relato del linaje de los refaítas y la figura del hermano de Goliat, en particular, amplía nuestra comprensión de un período crucial en la historia del antiguo Oriente Próximo. Estos gigantes, cuyas proporciones y habilidades sobrehumanas desafiaban la lógica, representan una realidad en la que lo extraordinario convivía con lo cotidiano. La persistencia de sus leyendas en diversas tradiciones culturales indica que su impacto fue profundo y duradero, influyendo en la manera en que se entendía la relación entre lo humano y lo divino. La victoria de David sobre estos seres, más allá de su significado militar, simboliza la capacidad del espíritu humano para confrontar y superar los límites impuestos por la naturaleza. Es una lección atemporal que nos invita a cuestionar nuestras propias barreras y a buscar en nuestro interior la fuerza necesaria para transformar lo imposible en posible. En este viaje por los recovecos de la historia y el mito, emergen interrogantes que desafían la comprensión tradicional. ¿Qué motivó a los antiguos a registrar con tanto detalle estos enfrentamientos? ¿Acaso existió en algún momento una alianza secreta entre culturas que reconocían la existencia de estos seres extraordinarios? Las respuestas pueden encontrarse en la convergencia de relatos orales, inscripciones antiguas y hallazgos arqueológicos que, aunque fragmentarios, pintan el retrato de un tiempo en el que la línea entre lo real y lo fantástico era difusa. Los gigantes de la antigüedad, vistos tanto como instrumentos de poder como portadores de un conocimiento ancestral, nos recuerdan que la historia es una construcción compleja donde cada mito encierra un germen de verdad. La narrativa de David y sus batallas contra estos colosos nos invita a repensar la relación entre la fe, la historia y la identidad de un pueblo, ofreciendo una visión que trasciende las limitaciones de las versiones convencionales. El legado de estos enfrentamientos perdura en la memoria colectiva y se ha convertido en una fuente inagotable de inspiración para artistas, escritores y pensadores. La imagen de un joven pastor que, armado con una honda y su inquebrantable fe, se impone a gigantes aparentemente invencibles, simboliza la lucha eterna contra la adversidad y la posibilidad de renacer tras la caída. Este relato, minimalista en su forma pero profundo en su esencia, se convierte en un llamado a descubrir en cada desafío la oportunidad de crecer y transformarse. La historia de David y los gigantes, enriquecida por las voces del pasado y las interpretaciones del presente, sigue siendo un faro que ilumina el camino hacia la superación personal y la búsqueda de la verdad. Hoy, al adentrarnos en estos relatos ocultos y en las verdades que han permanecido en las sombras, se nos invita a cuestionar lo que creemos saber sobre los orígenes de la fuerza, el poder y la divinidad. La lucha contra los gigantes no es solo un episodio de la historia militar de Israel, sino una metáfora del eterno enfrentamiento entre la luz y la oscuridad, entre el orden divino y el caos de la existencia.
En esa confrontación, cada victoria, por mínima que parezca, resuena como un eco de la fe inquebrantable y del compromiso con un destino mayor. La fe, en su forma más pura, se revela en la capacidad de transformar la adversidad en un acto de redención y en la certeza de que, aunque los gigantes del pasado hayan caído, su sombra continúa desafiándonos a elevarnos por encima de nuestras limitaciones. Este relato, respaldado por estudios teológicos, históricos y científicos, nos ofrece una nueva perspectiva sobre la figura de David y su papel como líder. No se trata simplemente de un joven que derrotó a un gigante, sino de un hombre que enfrentó la adversidad en todas sus formas, que supo aprender de cada batalla y que, a través de su ejemplo, dejó una huella indeleble en la historia de la humanidad. La existencia de otros gigantes, desde el hermano de Goliat hasta los colosos que emergieron en campos de batalla olvidados, amplía la narrativa tradicional y nos invita a explorar las raíces de un fenómeno que ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Que esta historia oculta nos inspire a buscar en nuestro interior la fuerza para enfrentar nuestros propios gigantes, a cuestionar lo establecido y a abrazar la posibilidad de una transformación radical. En la intersección entre lo mítico y lo real, entre lo humano y lo divino, se encuentra el verdadero poder que nos impulsa a trascender, a aprender de nuestros errores y a construir un futuro en el que la fe y el coraje sean los pilares de una existencia plena. La victoria sobre los gigantes, en última instancia, no es solo la conquista de lo físico, sino la afirmación de que la verdadera fortaleza se forja en el crisol de la experiencia, la reflexión y la fe renovada. A medida que profundizamos en estos relatos y desentrañamos sus múltiples capas, descubrimos que la historia de David y sus enfrentamientos con los gigantes es, en esencia, una lección sobre la resiliencia, el sacrificio y la capacidad de renacer. Los relatos, que abarcan desde el icónico duelo contra Goliat hasta los enfrentamientos menos conocidos con otros colosos, nos muestran que cada batalla, cada cicatriz, cada pérdida, es parte de un proceso de transformación que conduce a la redención. La sabiduría ancestral, combinada con el rigor de la investigación moderna, nos invita a ver más allá de las apariencias y a reconocer que el verdadero enemigo no siempre es externo. A menudo, la mayor batalla se libra en el interior de cada uno de nosotros. En este viaje de descubrimiento, recordemos que la historia no es una colección estática de hechos, sino un relato vivo que se renueva con cada generación. La narrativa de David y los gigantes, con sus matices y contradicciones, sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace milenios. Nos desafía a replantear nuestras concepciones sobre la fuerza y la vulnerabilidad, y a comprender que, en la lucha contra lo imposible, la fe y la determinación son las armas más poderosas. Que la memoria de estos antiguos colosos nos inspire a enfrentar nuestros propios desafíos con la convicción de que, a pesar de las caídas, la esperanza y la redención siempre pueden emerger de las sombras. Que este mensaje, sustentado en la tradición, la historia y el conocimiento moderno, nos impulse a mirar al futuro con la certeza de que cada obstáculo, por gigantesco que parezca, es una oportunidad para crecer, para aprender y para reafirmar la fe que nos une. La historia oculta de los gigantes y la valentía de un hombre que desafió lo imposible son un testimonio del poder de la transformación y de la capacidad del espíritu humano para trascender cualquier adversidad. Que al concluir este recorrido, cada uno de nosotros encuentre en su interior la fuerza necesaria para derribar sus propios muros y para escribir, con actos de fe y determinación, la historia de una vida plena y redimida. Amén.